Capítulo 88, volumen 8, el tercero de la batalla final, el juego del rey demonio, juego de roles. Primera parte. Desde el castillo del rey demonio, me teletransporté a la tienda. En realidad, no había nada dentro de la tienda, ya que la noche anterior había dormido en el castillo del rey demonio. A partir de hoy, tenía la intención de seguir haciéndolo. Aunque fuera un juego, tenía que preocuparme por mi nivel de vida. De todos modos, como ahora podía usar la magia de teletransporte sin problemas, y mi magia era ridículamente fuerte, ir y venir todos los días no era ningún problema. Grisia. Las llamadas venían desde afuera de la tienda. Era Tylen y los demás, y los tres parecían bastante ansiosos. No los culpo, ya que ya era tarde en la mañana. Además, no había vuelto a la tienda a dormir tan tarde anoche. Ni siquiera los cerdos dormirían así. Ya voy. Después de gritar perezosamente, abrí de golpe las solapas de la tienda. Tú. Incluso después de que él me regañara enojado durante mucho tiempo, Tylen todavía no lograba encontrar palabras para reprenderme. Después de decirle, perdón, me quedé dormido, su furia desapareció sin dejar rastro. Realmente era una buena persona de arriba a abajo. No me había equivocado al elegirlo como el héroe. En realidad colocaste un círculo mágico afuera de la tienda. Michelle suspiró mientras decía, Deberías habernos avisado de antemano. Tylen casi lo tocó por accidente. incluso si lo tocas por accidente, solo recibirás una descarga de magia de rayos. No morirás por eso. Tosach. Casi tenía un buen espectáculo para ver. Te despertaste demasiado tarde. Charlotte gritó en voz alta incrédula. Michelle siempre me ha regañado por dormir demasiado. Al final, tú dormiste aún más que yo. ¿Todavía eres un hombre? ¿Qué tiene que ver dormir mucho con ser hombre o mujer? ¿Mujer maloliente? Le respondí furioso. Siempre duermo hasta tarde. Si quieres formar equipo conmigo, mejor que estés consciente de este punto. ¿Esto es cierto? Tylen parecía estar en un profundo estado de shock mientras decía, Dormiste durante 12 horas completas. Si hicieras esto todos los días, no podríamos viajar mucho en un día. el rostro de Michelle también se oscureció. Rápidamente expliqué. Normalmente, 8 horas son suficientes. Ayer estuve leyendo un poco en la tienda, así que me fui a dormir un poco más tarde. En realidad, suelo dormir más de 10 horas, pero por el bien de jugar este juego, solo pude obligarme a despertar un poco más temprano. De lo contrario, si durmiera tanto, incluso si redujera mi salario en un 60%, probablemente no habría ningún equipo dispuesto a aceptarme. 8 horas. Una vez que Michelle escuchó eso, su expresión pareció preocupada mientras decía, Eso sigue siendo demasiado tiempo. Sería bastante bueno poder dormir 7 horas en el estilo de vida de un aventurero común. Además, 5 o 6 horas de tiempo de descanso se consideran normales. 8 horas realmente es un poco demasiado. impaciente, dije. Bajaré mis precios y solo tomaré el 30% de la parte, ¿de acuerdo? Si sigues quejándote, buscaré otro equipo. Michelle respondió de inmediato, Trato hecho. este tipo, no importa. Independientemente de si es el propio héroe, los compañeros del héroe o el dinero del héroe, no me pertenecen a mí. Grisia, no te enfades. Tylen dijo apresuradamente. Esto es solo una costumbre de Michelle. Si realmente no quieres bajar tus precios, siempre podemos negociar. ¿Por qué estaría enojado? Con una ligera sonrisa, dije. De todos modos, lo más importante es tener buenos compañeros. El dinero no es tan importante. ¿Por qué estas palabras tuyas no suenan convincentes en absoluto? Michelle, ¿qué dijiste? Incliné la cabeza hacia un lado y dije. En realidad no te escuché claramente. Nada. Tylen le lanzó una mirada de reojo a Michelle y rápidamente lo disimuló. Él dice que tienes razón, tener buenos compañeros es lo más importante. Asentí con la cabeza y luego observé los alrededores. No quedaba mucha gente del grupo de aventureros, y además, no quedaba ni una sola tienda de campaña. Las tiendas de campaña ya habían sido guardadas hace mucho tiempo. En realidad, no había muchas personas que hubieran montado tiendas de campaña en primer lugar. La mayoría de ellos eran mujeres. Los demás simplemente dormían en un saco de dormir, e incluso había algunos guerreros pomposos que dormían directamente en el suelo sin siquiera cubrirlo con una manta.
Charlotte también solo había dormido en un saco de dormir y luego había usado tela y ramas de árbol para montar una cobertura simple. Cuando yo había montado una tienda de campaña completa, casi todos me habían mirado con una mirada extraña en sus ojos, e incluso algunos mostraron desprecio. En ese momento, Michelle había exclamado, «¡Oh!», y luego dijo con un tono conmovido. Realmente poder sacar una tienda de un espacio encantado. La magia espacial es realmente difícil. Tylen, hemos tenido mucha suerte. Tylen también estaba muy emocionado y me miró con una sonrisa radiante. Su rostro, que originalmente era el de un héroe, podía sonreír hasta parecer un zorro. No pude evitar reír de nuevo. Realmente, todos ustedes han salvado a aquellos tipos que se atrevieron a menospreciarme. Originalmente iba a examinar y recordar quiénes eran esas personas, para que cuando Yu viniera, pudiera matarlos convenientemente. Todos, vengan a desayunar. Volví en mí y vi a Charlotte junto a la fogata no muy lejos. Ella gritó, Casi se va a convertir en almuerzo. Afortunadamente, lo que cociné fue una sopa. Estará lista una vez que la caliente un poco más y le agregue algunos ingredientes más. Vengan rápido y coman. ella se agachó en el suelo, calentando la sopa mientras añadía hábilmente varios ingredientes. ¿Esta mujer sabe cocinar? Me sentí un poco sorprendido. Ella parecía completamente del tipo que se cortaría la mano una vez que agarrara un cuchillo de cocina. La cocina de Charlotte no está nada mal. Tylen me dio palmaditas en el hombro y dijo sonriendo, Incluso si tu salario ha sido reducido en un 5%, mientras comas la comida de Charlotte, seguirás sintiendo que vale la pena. No me importa si su comida es sabrosa o no. Siempre es mejor cuanto más alto sea el salario. Esto es realmente cierto. Charlotte sirvió otras 2 tazas de sopa y dijo, Si quieren charlar, esperen hasta que estemos en el camino para hacerlo. Coman primero. Si no apuramos nuestro viaje, realmente no podremos alcanzar al grupo. Suspiro. Michelle suspiró y dijo, Invitamos a un poderoso mago a nuestro grupo, pero tenemos que apurar nuestro ritmo todos los días porque le gusta dormir. Realmente no sé si esto es bueno o malo. ¿Te dolería hablar menos? Tylen comentó infelizmente. En el futuro, todos seremos camaradas. No tienes que hablar tan sarcásticamente de uno de los nuestros, ¿verdad? Es porque él es uno de nosotros, por eso puedo hacerlo. La cocina no está realmente mal. Me comí un bocado de la sopa de arroz. Estaba cocida hasta una suavidad y blandura moderada. El sabor de los otros ingredientes como los champiñones y las verduras también estaba justo. Era mucho más sabroso que lo que cocinan en la cocina del templo sagrado, aunque aún no se podía comparar con la comida servida en el castillo del rey demonio. Parece que le falta un cierto sabor, de repente me di cuenta de que era. ¿Tienes cilantro? Los 3 que estaban comiendo su sopa de arroz mordieron sus cucharas y luego levantaron la cabeza para mirarme en blanco. Charlotte incluso tiró su cuchara y se quejó directamente con insatisfacción. ¿Dónde encontrarías cilantro en la naturaleza? Estás exigiendo demasiado. Tienes que añadir especias a tu comida. Michelle intervino. Grisia, podría ser que eres un noble de algún lugar. Así es, tu máscara se ve muy cara. Como era de esperar, esta máscara es demasiado llamativa. Estaba un poco enojado cuando respondí. El yo actual es un aventurero y tu compañero de equipo. No importa quién era antes, no debería importar. Lo que dice Grisia es correcto. Tylen asintió con la cabeza y dijo, Dado que ahora todos somos compañeros de equipo, no importa quiénes éramos en el pasado. Michelle, Charlotte, ustedes dos no son muy curiosos, ¿verdad? Incluso en mi caso, ustedes dos no preguntaron tanto. incluso en mi caso. Esta frase parecía un poco extraña. Michelle levantó ambas manos en señal de rendición y dijo, Está bien, está bien. Me equivoqué, vale. Es porque Grisia es demasiado extraño. Charlotte no quería admitir que estaba equivocada y argumentó, ¿Quién le pidió que usara una máscara sin razón alguna? Ni siquiera se le ven los ojos. Tylen estaba desconcertado y exasperado mientras decía, Charlotte. Grisia ya dijo que fue por un incendio. Deja de mencionarlo. Desfigurado es desfigurado. Charlotte dijo indiferentemente, Quién sabe, tal vez se haya vuelto más genial después de desfigurarse. ¿vete al infierno? ¿Qué quieres decir con volverse más genial después de desfigurarse?
¿Qué tipo de monstruo feo crees que soy? Jeje, jajaja. Los tres me miraron con expresión de no entender lo que estaba haciendo. Michelle preguntó, Grisia, ¿de qué te ríes? nada. Estaba riendo tanto que no podía parar. Solo recordaba a una vieja amiga. Charlotte es realmente muy parecida a ella. ¿Yo? Charlotte señaló su nariz con el dedo índice. Ambos ojos estaban fijos en ese dedo hasta que se le cruzaron. Realmente se veía tan tonta que no pude soportarlo. En este mundo, pensar que podría haber una mujer tan tonta. Incluso si señalara al azar en la iglesia del Dios de la Luz, podría señalar a una mujer que es el doble de buena que ella en términos de aura, apariencia y personalidad. Michelle. De repente, alguien nos gritó y luego corrió hacia nosotros en pequeños pasos. Justo cuando estaba pensando que su cara me resultaba algo familiar, entonces recordé quién era. Es Woodrow. Anteriormente, cuando había perdido mis recuerdos, había estado en su grupo por un tiempo, y él era uno de los miembros. No pensé que lo volvería a encontrar tan coincidentemente. Actualmente tengo el pelo negro e incluso estoy usando una máscara. No deberían reconocerme, ¿verdad? Esperaba que Woodrow no me reconociera, o de lo contrario el juego terminaría. No importa si se trata de mi juego de criar héroes o de las vidas de estas personas, todo terminaría. No dejaría vivir a aquellos que saben que soy el Caballero del Sol. Cuando Michelle se levantó y se acercó a su lado, Woodrow incluso preguntó en voz baja. ¿Quién es esta persona que lleva una máscara? Un nuevo compañero de equipo. Michelle simplemente hizo una introducción breve y luego cambió de tema. ¿Ha surgido algo? Woodrow asintió con la cabeza y luego comenzó a intercambiar información con Michelle. Mientras comía mi avena, me sentí un poco confundido. Me di la vuelta para preguntarle a Tylen. ¿Michelle se encarga de todos los asuntos del equipo? ¿Por qué tú, el líder, no te encargas de las negociaciones? Incluso si el que realmente maneja el equipo es Michelle, al menos debería pedir la opinión de Tylen y no encargarse de la discusión él mismo. No soy el líder. Fuera de mis expectativas, Tylen negó con la cabeza y dijo, Michelle es quien es el líder. ¿Por qué pensaste que yo era el líder? eso es porque te pareces al líder apasionado y tonto que a menudo lleva a sus compañeros de equipo a rescatar a los aldeanos. Además, tú también eres el héroe que he elegido, así que por supuesto deberías ser el líder. Al final, en realidad no lo es. Bueno, no creo haber escuchado que un héroe deba ser el líder, así que considero que pasas. Malentendí. Dije casualmente a medias, poniendo fin al interrogatorio. Tylen tampoco siguió adelante con el asunto. Ambos nos ocupamos de comer juntos el porridge y luego escuchamos la conversación entre Michelle y la otra parte. Escuché que la iglesia del Dios de la Luz está enviando tropas para atacar al rey demonio. Una vez que escuché eso, fruncí el ceño. En este breve momento, no sabía qué sentía hacia esta noticia, así que simplemente seguí escuchando. La iglesia del Dios de la Luz está enviando tropas. Murmuró Tylen asombrado. Le lancé una mirada y pregunté sin comprender. ¿Qué pasa? No debería ser extraño que una iglesia envíe tropas para atacar al rey demonio, ¿verdad? ¿Por qué estás tan sorprendido? Tylen sonrió irónicamente y dijo, Simplemente no pensé que la iglesia del Dios de la Luz sería la primera en enviar tropas. Por mucho que lo pienses, debería ser el reino de Kissinger quien envíe tropas primero. Después de todo, el rey demonio vive en nuestro reino y no en la iglesia del Dios de la Luz. tiene sentido. Qué lástima que no sepas que aunque el rey demonio vive en el reino de Kissinger, él es alguien de la iglesia del Dios de la Luz. Pregunté con curiosidad. ¿Eres del reino de Kissinger? Sí. Charlotte, Michelle y yo somos personas del reino de Kissinger. Tylen también preguntó curiosamente. ¿Y tú? Reino del sonido olvidado. Charlotte interrumpió. No pareces alguien del reino del sonido olvidado. ¿Quieres decir que puedes reconocer si alguien es del reino del sonido olvidado o no? No pude evitar abrir la boca para aclarar mi confusión. Charlotte bajó la cabeza para mirar mi ropa y respondió. Es porque todos ustedes están vestidos de negro. Las personas del reino del sonido olvidado siempre visten colores muy brillantes. Incluso los aventureros no usarían ropa negra. Todos dicen que son personas de brillo y resplandor. ¿Quieres decir personas del Dios de la Luz, que brillo y resplandor? Miré hacia abajo mi propia vestimenta negra. Como era de esperar, fui demasiado descuidado.
Como no podía ver los colores, simplemente le había indicado a Baitsung que trajera ropa normal y no había prestado atención a qué color eran las prendas. Parece que tendré que usar la vista a distancia más en el futuro. Si me acostumbrara a ello, tal vez podría usarlo tan fácilmente como mi percepción. Entonces podría usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar, y nunca volvería a cometer otro error por no poder ver los colores. Actué de inmediato al pensarlo. Una vez que usé mi vista a distancia, noté al instante que la expresión de Tailen parecía extraña. Tenía la cara en blanco y la cabeza inclinada al menos 30 grados en dirección a Goodrow y Michelle. Aunque estaba tomando puré para comer, no masticaba en absoluto y lo tragaba directamente. Era muy obvio que estaba escuchando a escondidas. Por lo tanto, yo también seguí y escuché atentamente. Goodrow había comenzado a instar con esfuerzo a Michelle. Entonces, ¿qué piensas? Ustedes también deberían dejar de intentar atacar al Rey Demonio. Vengan con nosotros a realizar misiones del gremio de aventureros. ¿Eh? Ahora que la mayoría de los aventureros se han unido a la cruzada contra el Rey Demonio, hay muchas misiones que nadie está reclamando. Las recompensas han aumentado bastante. De todos modos, una vez que la Iglesia del Dios de la Luz envíe a sus tropas, probablemente no habrá nada más que hacer aquí. Así que podríamos aprovechar la oportunidad ahora para ir rápidamente y tomar las misiones antes que nadie más. Si esperamos a que los demás también regresen, entonces será demasiado tarde. Al escuchar eso, Michelle frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Me quedé congelado por un momento y estaba a punto de hablar, pero Tailen ya se había levantado, gritando. Todos van. ¿Ya no vamos a luchar contra el Rey Demonio? Por supuesto, Respondió Goodrow como si fuera un hecho. la Iglesia del Dios de la Luz envió personalmente esas tropas, un ejército real. En cuanto a aventureros como nosotros, simplemente no podemos compararnos. Entonces, ¿qué hay del héroe? Pregunté rápidamente. ¿No se supone que el rey demonio debe ser derrotado por un héroe? Todos en la escena parecían sorprendidos, y Goodrow frunció el ceño mientras decía con tacto. Esto, ¿no serían más adecuados los 12 santos caballeros para eso? Sin mostrar ninguna restricción, Charlotte estalló en risas. Ya eres tan mayor, ¿por qué seguirías creyendo en este tipo de cuento de hadas donde los héroes luchan contra el gran rey demonio? Esta mujer tonta se está riendo de mí como si yo fuera más tonto que ella. Respondí con enojo. ¿No hay muchas personas en el grupo de aventureros que se autodenominan héroes? Eso es solo para aumentar su propio valor. Michelle negó con la cabeza y dijo. Muy bien, todos ustedes. No interrumpan más. Permítame tener una buena conversación con Goodrow. Comenzaron a intercambiar información nuevamente, y al final de la discusión, parecía que Michelle estaba listo para renunciar a la cruzada contra el rey demonio, lo que me enfurecía cada vez más mientras escuchaba. Con mucha dificultad, finalmente había logrado encontrar un héroe que cumpliera con mis estándares, pero ahora el héroe iba a huir y no luchar contra el rey demonio. Dije en voz alta. Voy a decir esto, si ninguno de ustedes va a atacar al rey demonio, me voy a ir del equipo. Michelle giró la cabeza y me miró sorprendido. Dejar el equipo. Tailen estaba sorprendido. ¿Querías atacar tanto al rey demonio? Ah, ¿podría ser que querías ser un héroe? Quiero que tú seas el héroe. Si yo fuera a convertirme en el héroe, ¿no sería un caso de luchar contra mí mismo? Charlotte me miró fijamente, negó con la cabeza y suspiró. Grisia, no es que quiera decir esto, pero no pareces en absoluto un héroe. Tu hermano Tailen es mucho más adecuado. Por eso quiero hacerlo a él el héroe. Grisia, Goodrow llamó suavemente. te llamas Grisia. Levanté la cabeza para mirarlo y pregunté a propósito en un tono frío. ¿Por qué me estás llamando? Goodrow me miró, lleno de desconcierto. Aunque llevaba una máscara, la mitad inferior de mi rostro y mi figura no habían cambiado. Además, también tenía el mismo nombre. Era difícil garantizar que no me reconociera. ¿Conoces a Grisia? Preguntó Michelle. Supongo que todavía estaba bastante curioso acerca de mí. Goodrow me miró con confusión, pero aún así dijo. No, solo comparten el mismo nombre. No podría estar aquí. De repente, dejó de hablar, ya que tanto Tailen como Charlotte se levantaron de golpe. Los dos miraron al cielo, tan sorprendidos que casi se les salían los ojos. Goodrow y Michelle se dieron la vuelta y miraron. En el cielo, apareció un gigantesco vórtice negro.
El elemento oscuro era tan fuerte que incluso aquellos sin habilidades sensoriales podían detectarlo. Finalmente, él está aquí. Desde dentro del vórtice negro, se abrió abruptamente otro agujero. Esa era magia de teletransportación. En realidad, usar esta magia no causaría tanta perturbación, de lo contrario, me habrían descubierto hace mucho tiempo por teletransportarme todos los días. El vórtice negro era algo que le instruía a Iyu que hiciera. De lo contrario, si el general que trabaja bajo el rey demonio apareciera sin hacer ningún ruido, tal vez nadie lo descubriría. Si incluso tuviera que tocar el hombro de alguien para saludarlo, no se vería imponente en absoluto. Iyu salió volando del gran agujero. Con un par de alas de murciélago y ojos rojos sangre que miraban a la multitud desde lo alto, como era de esperar, su aura majestuosa era simplemente excepcional. Era completamente diferente a la figura de anoche que Abaitsun y yo habíamos intimidado. Las personas debajo comenzaron a entrar en pánico. Todos empezaron a correr, solo queriendo estar lo más lejos posible de Iyu. No sabían nada sobre su oponente, como qué tipo de criatura no muerta era o cuán fuerte podría ser, pero una vez que vieron su apariencia, estaban tan aterrorizados que solo pensaron en escapar. Por eso he dicho que las personas necesitan tener una aura imponente. Incluso las criaturas no muertas también. En cuanto a la apariencia de Iyu, yo ya estaba acostumbrado a verlo, así que no me daba miedo. Incluso a Baitsun no le tenía miedo, pero para una persona común, la apariencia de Iyu debería ser bastante intimidante. Con un movimiento de su mano, un alto muro de huesos se levantó rápidamente y nos rodeó, para asegurarse de que no todos escaparan. Esto era algo que no le había indicado que hiciera. No está mal, no está mal. Aún tiene algo de inteligencia. Probablemente porque habían sido asustados por Iyu, o porque el muro construido con huesos de personas muertas parecía demasiado aterrador, pero una vez que todos vieron que las 4 direcciones estaban bloqueadas, nadie se movió para atacar el muro de huesos y ver si se podía romper. Simplemente se acercaron lentamente formando un gran grupo de personas, mirando a Iyu con vigilancia y miedo. Dentro de estas personas, debería haber algunas con la capacidad de derribar el muro de huesos de Iyu. Después de todo, Iyu seguía siendo más del tipo guerrero. Aunque puede usar la nigromancia, su nigromancia no era lo suficientemente fuerte. Además, lanzar muros de huesos era solo magia de nigromancia de bajo nivel. No eran muy resistentes. Tylen, no te acerques más. Michelle gritó. Tylen en realidad se dirigía en dirección a Iyu hasta que Michelle lo agarró y no lo soltó. Tylen luego se detuvo en seco y gritó fuertemente a Iyu, que estaba en el aire. Criatura no muerta, ¿qué estás tratando de hacer? De hecho, era digno de ser mi héroe elegido. Como era de esperar, no había elegido a la persona equivocada. De todas las personas aquí, él era el único que se atrevía a enfrentarse a Iyu. Una vez más, elogié mi propia previsión. Iyu no prestó mucha atención a Tylen y simplemente comenzó a ejecutar su misión. Anunció: Soy Iyu, el líder del ejército de no muertos perteneciente al Rey Demonio. En nombre del Rey Demonio, declaro que este mundo pertenece a su majestad, el Rey Demonio. Una vez que dijo eso, de repente se detuvo y se dio la vuelta, sin prestar atención a nadie en absoluto. Esto hizo que la audiencia, que solo había escuchado la mitad del anuncio, se sintiera perdida sin saber qué hacer. ¿Qué está tratando de hacer? Charlotte tenía una expresión rara de miedo. Podría ser que él esté preparando algún tipo de maldición, para poder matarnos a todos de una vez. Michelle lucía sombrío mientras decía: No parece un mago. Tal vez esté invocando un ejército de no muertos. Tylen frunció el ceño y miró a su alrededor. Dijo: ¿O no? No parece que tengamos a nadie especializado en magia sagrada entre nosotros. Ojalá tuviéramos un caballero sagrado. Esperemos que no invoque demasiadas criaturas no muertas, o no podremos lidiar con ellas. Ese tipo está mirando su chuleta. Bastardo, ¿no te dije que memorizaras tus líneas? Cuando regrese esta noche, si no te rompo las alas de nuevo, leeré mi nombre gris y al revés. Finalmente, Iyu se dio la vuelta y continuó su anuncio. Cualquier acción que vaya en contra de su majestad será considerada traición y no se permitirá ver la luz del día. En particular, la acción de emprender una cruzada contra su majestad es la más vergonzosa y absolutamente imperdonable. Recitaba en un tono monótono, sin ninguna inflexión en su voz. También me lanzaba miradas furtivas. ¿Sus habilidades de actuación eran tan malas que no servirían? Sin embargo, probablemente debido a que era una criatura no muerta, sus acciones bastante rígidas no llamaban realmente la atención. Tylen rugió de rabia a Iyu.
La persona más vergonzosa es el rey demonio. Absolutamente no tiene las cualificaciones para ser llamado su majestad en absoluto. El deber principal de un rey de un reino es cuidar de sus ciudadanos. ¿Qué otros ciudadanos tiene aparte de las criaturas no muertas? Yu bajó la cabeza para mirarlo, pero su atención no estaba en Tailen. En cambio, me preguntó con magia psíquica. Debería matarlo. Lo pensé por un momento y respondí. Pon a prueba su verdadera fuerza. Está bien incluso si lo hieres, pero no le causes heridas graves ni lo mates. Oh. ¿Está bien incluso si él te condena? No sabía que eras tan magnánimo. El que condenó fue solo el rey demonio de las leyendas y no me afectó en absoluto. ¿Por qué debería condenarme a mí mismo? Yu voló un poco más bajo y luego inmediatamente recogió sus alas y aterrizó en el suelo. Al ver eso, Tailen sacó rápidamente su arma. Incluso Michelle sacó su arco de su espalda, colocó una flecha en posición y tensó la cuerda, para poder comenzar a luchar en cualquier momento. Tailen se dio la vuelta para mirarlo y dijo vacilante. Michelle, él está solo. Sin embargo, Michelle dijo. ¿Vamos? Él es una criatura no muerta. Si puedes levantarte después de morir, entonces te dejaré luchar solo contra él. Al escuchar eso, Tailen se rió y no insistió en luchar uno a uno. Oye, Charlotte me empujó y dijo. ¿por qué no vas rápidamente a ayudarlos? Después de rodar los ojos, recordé que llevaba una máscara y ella no podía verlo en absoluto. Solo pude responder descontento. Soy un mago. Para mí, por supuesto, cuanto más lejos esté el enemigo de mí, mejor. ¿Se supone que debo ir y dejar que el enemigo me mate fácilmente de un solo golpe de su espada? Charlotte tuvo una expresión de repentina realización y se frotó la cabeza, avergonzada. Jaja, lo que acabas de decir tiene mucho sentido. No me digas. Miré a los aventureros en los alrededores. Como era de esperar, cuando los números y la fuerza de uno no eran suficientes, no se puede reprimir a demasiada gente. Probablemente debido a que Tailen y Michelle aumentaron su moral, había bastantes personas que también habían sacado sus armas, ansiosas por luchar. No podía ver en absoluto el rastro del terror que tenían hace un momento cuando huían en desorden debido a Yu. Había más o menos 20 aventureros, y entre ellos, los más fuertes deberían ser Tailen y Michelle. Yu debería poder derrotarlos, solo que sería demasiado vergonzoso hacerlo. Él era de la clase general de mi ejército de no muertos, ¿cómo se vería si peleara con un montón de pequeños peleles? Invoca al ejército de no muertos, bloquea a los demás. Puedes luchar solo con Tailen y Michelle. Una vez que escuchó que podía invocar al ejército de no muertos, Yu mostró una rara sonrisa. Sin embargo, ver una sonrisa aparecer en el rostro muerto de una criatura no muerta generalmente solo hacía que la gente tuviera aún más miedo. Levantó su mano derecha hacia el cielo, y una puerta de invocación negra apareció en el aire. 5 criaturas no muertas escucharon su llamado y vinieron, cayendo directamente desde el cielo. Con un bam, aterrizaron en el suelo, y los 5 de ellos se arrodillaron de inmediato cerca de Yu. Las 5 criaturas no muertas tenían expresiones de culpabilidad, algunas ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. Esto probablemente estaba relacionado con una vez anterior cuando les ordené golpear a su propio general. Aunque habían obedecido obedientemente mis órdenes y lo habían golpeado, sus expresiones eran simplemente una expresión clásica de lastimarte físicamente me duele emocionalmente. Sin embargo, Yu no le importó y tampoco tuvo la intención de apaciguar a sus subordinados. Simplemente ordenó. Levántense. Excepto por estos dos, maten a todos los demás. Hizo una pausa por un momento. Probablemente había recordado mis instrucciones, ya que cambió sus palabras para decir. Denles una lección a todos los demás. Los 5 parecían un poco confundidos, como si no supieran cómo obedecer esta orden. Las criaturas no muertas que Yu había invocado no eran carne de cañón, sino criaturas no muertas de alto nivel que estaban más cerca de él. Solo una de ellas probablemente podría destruir a todos los aventureros en el área. Por supuesto, eso no incluía a Tailen y Michelle. Enviar a estos 5 para enseñar una lección a los aventureros del área era sin duda un poco como usar la espada divina del sol para cortar un pastel de arándanos. Además, el método de las criaturas no muertas para lidiar con los enemigos siempre ha sido matarlos. No tendrían la noción de enseñar una lección. Golpéalos. Yu explicó más. No los mates. El rey demonio aún desea jugar con los dos. Idiota. ¿Podrías decir que estoy aquí también? Afortunadamente, Yu no dijo esto en voz alta, y probablemente solo Tailen y Michelle podrían escucharlo apenas.
Solo esperaba que no le dieran demasiada importancia. El rey demonio quiere jugar con nosotros. ¿Qué significa esto? Como era de esperar, era imposible para Michelle no darle demasiada importancia. Hizo esta pregunta instantáneamente. ¿Comienza la batalla ahora? ¿Usa magia psíquica directamente para dar órdenes? No se permite hablar más. Si permitiera que Yu siguiera hablando, creo que incluso revelaría la noticia de que básicamente no hay nadie en el castillo del rey demonio en este momento. Capítulo 89, volumen 8, el tercero de la batalla final, el juego del rey demonio, juego de roles, parte 2. Cuando me escuchó, Yu hizo un gesto en dirección de los aventureros. De entre las 5 criaturas no muertas, 2 de ellas, la bruja y el hombre lobo, salieron corriendo de inmediato. Al ver la situación, Tylen, quien originalmente tenía la intención de regresar para brindar ayuda, fue detenido por Michelle. No te vayas. Todavía quedan 4 aquí. Tylen asintió con la cabeza y volvió a estar en alerta máxima. También me lanzó una mirada, probablemente queriendo que los ayudara cuando tuviera la oportunidad. Miré a los 3 subordinados restantes de Yu. Uno de ellos parecía un mago, pero los otros 2 eran más difíciles de identificar. Así que decidí preguntarle directamente a Yu. ¿De qué profesión es tu subordinado, el esqueleto que lleva armadura de cuero? Esqueleto de platino. También puede manejar espadas. Déjalo ir y ocúpate de Michelle, el tipo que tiene el arco y las flechas. ¿Y qué hay del otro sujeto que lleva armadura? Es un guerrero oscuro. Usa una espada y magia elemental oscura, bastante similar a Baitsum. Entonces que se ocupe de Tylen. ¿Y qué hay de mí? Preguntó Ishu, un poco confundido. Yu preguntó, un poco confundido. Mantente ahí y no te muevas. Asegúrate de tener una postura más arrogante. Si puedes coquetear un poco con la maga subordinada, aún mejor. Aunque la maga subordinada era en realidad un cadáver de maga con una cara y un cuerpo que no estaban mal, sus ojos eran solo hueso y cuencas de ojos. Incluso se podía ver todo el globo ocular. Coquetear con ella requería bastante valentía. Dicho esto, Yu también es un cadáver, así que no debería ser tan exigente, ¿verdad? Ella es una bruja oscura, y no una mujer. Las criaturas no muertas como nosotros no tienen ningún sexo que mencionar. Aunque dijo eso, una vez que el guerrero oscuro y el arquero esqueleto de platino salieron corriendo para lidiar con Tylen y Michelle, Yu aún abrazó a la bruja oscura y comenzó a besarla. La bruja oscura se quedó congelada por un momento. No estoy seguro si realmente estaba embriagada con el beso, o si Yu la había controlado con magia psíquica. En cualquier caso, ella también devolvió el beso. Originalmente, solo quería que él la abrazara un poco. No pensé que incluso podría presenciar una escena de besos. Realmente es la primera vez en mi vida que veo a criaturas no muertas abrazarse y besarse. Observé con gran interés, casi perdiendo por completo el interés en la pelea de Tylen y Michelle contra las criaturas no muertas. Como era de esperar, romperle las 2 alas a Yu ayer fue una advertencia bastante buena. Charlotte preguntó ansiosamente, Grisia, ¿por qué no vas a ayudar ya? ¿Por qué estás en las nubes? Al escuchar esto, regresé a regañadientes a la realidad de la escena de besos entre las criaturas no muertas. Bajé la voz. Silencio. No llames su atención hacia nosotros. De lo contrario, no podremos lanzar un ataque sorpresa. Al escuchar la última frase, Charlotte cerró la boca al instante. Sus ojos se abrieron de par en par y asintió desesperadamente con la cabeza. Fue gracioso y un poco tierno. Clan. Al escuchar los sonidos continuos de la batalla e incluso algunos gemidos de dolor, dirigí rápidamente mi atención a Tylen y Michelle. El primero tenía 2 heridas adicionales de espada en su cuerpo, y el segundo tenía un largo rastro de sangre en la cara. Sin embargo, no se había acercado al arquero esqueleto de platino para una batalla a corta distancia. En cambio, estaba corriendo, esquivando las flechas del otro mientras disparaba sus propias flechas. Una de las flechas probablemente rozó su cara. Michelle se encontraba actualmente en una posición desventajosa, pero esto no tenía nada que ver con su fuerza. Era más bien el hecho de que sus flechas no tenían ningún efecto en los esqueletos, que no tienen sangre ni carne. Incluso si sus flechas golpearan la posición del corazón de un esqueleto, solo golpearían la armadura de cuero y las costillas, y no le harían daño en absoluto. ¿Por qué no se acerca con un cuchillo? Michelle no debería ser tan estúpido, ¿verdad? Justo cuando me sentía desconcertado, vi a Michelle guiñarme un ojo.
Esto no era una tarea fácil para alguien que evitaba flechas. ¿Quiere que aproveche la oportunidad para hacer un ataque sorpresa? Bien, viendo esta situación, si no me muevo, Tylen y Michelle realmente podrían no ser capaces de derrotar a los subordinados de Yu. ¿Esta diferencia de fuerza parece ser un poco enorme? Suspiro, supongo que no debería ser demasiado exigente con mi primer héroe. Centrándome en mi objetivo, recité en voz alta un conjuro, haciéndolo rápido e ininteligible para que Charlotte no pudiera escuchar que en realidad solo era un puñado de pimientos encurtidos. Pedro Picapiedra escogió congelar. El arquero esqueleto de platino cayó tan pronto como terminé. Esto se debía a que había congelado sus rótulas mientras estaba corriendo. Con sus articulaciones congeladas de repente, cayó al suelo, el sonido de su caída tan impactante como una roca cayendo al suelo. Esto me hizo realmente curioso. ¿Será su esqueleto realmente de metal? Viendo una oportunidad de oro que no podía dejar pasar, Michelle inmediatamente siguió adelante corriendo con su cuchillo y se lanzó a una frenética ráfaga de cortes salvajes. Sin embargo, una vez que golpeó al esqueleto, en realidad hubo un sonido metálico de choque de metal. Después de que el esqueleto de platino fue golpeado varias veces, levantó su espada para intercambiar golpes con Michelle. Pero no podía ponerse de pie, así que solo podía lidiar con los ataques mientras estaba de rodillas, sentado o incluso rodando. No mates a mis subordinados. Y Yu me rugió enojado con magia psíquica. Esta magia psíquica era tan fuerte que prácticamente era un ataque en lugar de un mensaje. Si quisiera matarlo, ya sería un montón de polvo de hueso ahora mismo. Le gruñí de vuelta. Solo después de ver a Yu dar un gemido, y como no podía volar correctamente en el aire sin el rápido apoyo de la bruja oscura, sentí que me había vengado. Solo es por apariencia, no te pongas nervioso. Agregué, para evitar que Yu arruinara mi juego en un ataque de ira. Si eso sucediera, entonces podría enojarme tanto que lo destruiría. Si lo hiciera, ¿no me quedaría solo con Abaitsun como subordinado? Como un poderoso rey demonio, si terminara sin ningún subordinado, eso sería demasiado poco impresionante. Sin embargo, incluso ahora, los únicos subordinados que tengo son Abaitsun e Yu. No, Yu es básicamente subordinado de Roland, y Abaitsun tampoco es leal, maldición. En un estallido de furia, hice alrededor de una docena de rayos de hielo y los lancé hacia Yu, que estaba en el aire. Yu esquivó 5, 6 rayos de hielo y luego se detuvo por un momento. Después de eso, dejó que uno de los rayos de hielo rozara su pantorrilla. Aunque no causó mucho daño, él también debería haber sido capaz de esquivarlo, fue a propósito. Debo fingir ser derrotado por ti. Como se esperaba, fue a propósito. Lo consideré por un momento y respondí: no, ve y golpea a Tylen en el pecho. Luego, deja que él te apuñale con su espada. Una vez que eso suceda, finge estar herido y escapa. Al escuchar eso, Yu no perdió ni un solo momento y se lanzó de inmediato. Tylen estaba luchando contra el guerrero oscuro en ese momento. Sin embargo, el arte de la espada era algo que no entendía en absoluto. Simplemente no podía decir quién era más fuerte entre los dos. Solo podía usar la expresión de Tylen como referencia. Viendo cómo sudaba profusamente, parecía tener dificultades para lidiar con su oponente. Por otro lado, el rostro del guerrero oscuro era inexpresivo. Desde el comienzo de la batalla hasta ahora, no había cambiado ni una sola vez, y por lo tanto no tenía valor de referencia. En otras palabras, Tylen no tenía tiempo para notar las acciones de Yu. Incluso después de que Yu se lanzara hacia él y le diera un golpe, haciendo que volara y cayera al suelo, todavía no era consciente de la situación. Esto podría ser un poco patético. Yu también parecía estar un poco perdido en cuanto a qué hacer. Aunque había cumplido su misión de golpearlo, la misión de dejarse apuñalar era mucho más difícil. Cuando Tylen se levantó, la expresión tensa de Yu se relajó bastante. Al igual que yo, parecía que estaba un poco nervioso de que Tylen no pudiera volver a ponerse de pie. Esta vez, estaba claro que ambos lo habíamos subestimado demasiado. Tylen no solo se había levantado, aparentemente sin lesiones graves, sino que incluso fue a recoger su espada, que también había sido enviada volando, y se lanzó hacia Yu. El guerrero oscuro se mantuvo diligentemente frente a su superior, bloqueándolo. Retírate. Yu ordenó al guerrero oscuro que se fuera y miró a Tylen mientras decía: Déjame encargarme de él. Tylen se quedó congelado, su expresión parecía un poco desconcertada. Aunque no era un lector de mentes, no era difícil adivinar la razón de su desconcierto. Recuerdo que cuando vi por primera vez a las criaturas no muertas junto a Yu, también me sorprendió lo parecidas a humanos que eran en realidad, completamente diferentes de las descripciones dadas en el libro de conocimientos básicos de criaturas no muertas.
El libro afirmaba que las criaturas no muertas eran insensibles y no tenían mucha inteligencia. En esta era en la que el rey demonio ha aparecido y las criaturas no muertas se desatan, si aún creyera en ese libro, realmente moriría sin siquiera saber cómo morí. Enfrentando al poderoso Iyu, Tailen levantó su espada e inició un ataque. Este tipo es realmente el típico héroe que ni siquiera sabe cómo murió. Como era de esperar, no me equivoqué de persona. Tailen e Iyu comenzaron a luchar con un choque masivo de espadas. Como dije antes, no podía entender nada de eso. Sin embargo, viendo cómo Tailen apenas se las arreglaba con el guerrero oscuro antes, no podría enfrentarse a Iyu de esa manera. ¿Iyu está siendo amable con él? ¿Debo confirmarlo? Iyu, eres más fuerte que el guerrero oscuro, ¿verdad? Por supuesto. De lo contrario, ¿cómo lo convertiría en mi subordinado? ¿Hay muchas formas? En el pasado, aunque era el líder del templo sagrado, probablemente no había nadie entre los 12 caballeros sagrados que no pudiera derrotarme. Me estoy aburriendo de tu pelea. Resuélvelo rápidamente y vete. Al escuchar eso, Iyu simplemente decidió no esquivar el próximo corte de Tailen, permitiendo que la hoja le infligiera una gran herida en el pecho. Normalmente, si no fuera herido por una espada normal hasta el punto de que le cortaran las piernas y los brazos, no debería afectar mucho a Iyu. Sin embargo, en realidad soltó un grito de dolor. Al ver su éxito, Tailen parecía inspirado para intentarlo de nuevo y quería dar otro corte. Iyu incluso retrocedió unos pasos, extendió sus alas y voló hacia el aire. Con lo realista que es la expresión de Iyu, no debería ser un acto, ¿verdad? Miré la espada de Tailen. No había notado nada especial en la espada. ¿Pero realmente puede herir a Iyu? Tailen buscó en su cinturón y abrió un recipiente de agua del tamaño de su palma. Luego, vertió el agua que había dentro sobre la hoja de su espada. Toda su secuencia de acciones fue bastante discreta, e incluso estaba mirando a Iyu que volaba en el aire mientras lo hacía. Si no fuera porque estaba usando la percepción, mi visión probablemente también estaría bloqueada por su abrigo, y no podría ver la pequeña botella de agua en su cintura. Así es como lastimó a Iyu. El agua dentro de la botella contenía una gran cantidad del elemento sagrado. Al usar la hoja para apuñalar a Iyu, el agua elemental sagrada en la hoja se enviaría directamente a la herida. No es de extrañar que Iyu haya estado lo suficientemente adolorido como para gritar. Tailen gritó fuertemente a Iyu. Como general bajo el rey demonio, ¿realmente planeas desertar en vísperas de la batalla? O tal vez solo sabes intimidar a los débiles y no te atreves a enfrentar a un oponente que empuña una espada como tú. Iyu solo dio un zumfidijo desaprobando. Eres solo un aventurero codicioso e insaciable. ¿Por qué me reprochas por intimidar a los débiles? No es como si estuvieras luchando contra el rey demonio para proteger a los débiles de todos modos. Solo lo estás haciendo por la recompensa. La cara de Tailen se congeló y gruñó. Y yo, tú también eres solo un lacayo. Anteriormente, incluso servías bajo el monarca de la muerte. Sin embargo, cambiaste de bando de inmediato para trabajar bajo el rey demonio. ¡Qué descarado! Fruncí el ceño. Parece que este Tailen sabe bastante. Después de ser apuñalado en su punto débil, Iyu dio un rugido inhumano. Yo, Iyu, siempre seré leal hacia el monarca. Y después de eso, volvió a volar hacia Tailen. ¿Maldición? Con un teletransporte, me puse frente a Tailen y lo bloqueé. Iyu no pudo detener su asalto a tiempo, o tal vez no quiso detenerse en absoluto. Me golpeó directamente en el pecho con un golpe. Aunque había usado el elemento oscuro para proteger mis órganos vitales a tiempo, aún fui enviado volando por el golpe con tanta fuerza que derribé a Tailen e incluso rodé más después de eso. Solo pude quedarme en el suelo, con tanto dolor que casi no podía respirar. Mis disculpas, no pude detenerme a tiempo. Iyu volvió a volar al aire. Él también parecía entender que había cometido un error y dio una disculpa simple. ¿Tu tono no podría ser más carente de sinceridad? ¿Le daré un puñetazo a Roland más tarde? Termina de recitar tu anuncio y luego regresa al castillo del rey demonio. Iyu insistió obstinadamente. Es mi error, no vayas a complicar las cosas para el monarca. Una vez que termines, lárgate. Abaitsun, Iyu, ¿todos son unos bastardos desleales? Iyu se detuvo por un momento y observó a todos los aventureros a su alrededor. Gritó en voz alta. Consideraos afortunados. El rey demonio me ha llamado para que regrese de inmediato, así que no tengo tiempo para derrotarlos a todos. Sin embargo, escuchad bien, porque ya he memorizado todos vuestros rostros.
ninguno de vosotros podrá escapar. En el futuro, enviaré a mis subordinados para derrotaros a todos. Después de gritar eso, Iyu y sus subordinados se teletransportaron rápidamente. Grisia, ¿estás bien? Espera, te sanaré de inmediato. Solo cuando su voz ansiosa resonó, me di cuenta de que Charlotte estaba agachada a mi lado. Incluso puso sus manos en mi pecho y comenzó a recitar en voz alta el conjuro de curación. En ese momento, Michelle y Tylen también corrieron rápidamente hacia nosotros. En el rostro de este último, además de preocupación, también pude ver una profunda culpa. Frente a 3 personas profundamente preocupadas, esbocé una débil sonrisa y dije: «No os preocupéis, esto no puede matarme». Sería genial si eso fuera cierto. Los 3 parecieron mucho más relajados. La curación de Charlotte en realidad no estuvo mal. Ejecutó consecutivamente una curación moderada y una curación avanzada. Si fuera el yo anterior, incluso podría levantarme y bailar después de esto. Sin embargo, en cuanto a mí en este momento, apenas podía sentarme. Mi constitución era realmente terrible. Realmente no estoy acostumbrado a esto. Justo cuando me incorporé, descubrí que Gudrun todavía estaba presente. Además, su actitud era extraña. Todo su cuerpo estaba completamente rígido, y cuando usé mi visión lejana, incluso vi que su rostro estaba pálido. Parecía que estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, su cuerpo ya medio girado. Sin embargo, de repente se detuvo y se obligó a volver y decir: Si hemos terminado aquí, me iré primero. Espera, no vamos a discutir nada. Michelle dijo asombrado. Como lo que dijo la criatura no muerta justo ahora. Gudrun logró con fuerza mostrar una pizca de sonrisa y dijo: Deberían ocuparse primero de su compañero herido. Pueden venir a hablar conmigo después. Es cierto. Michelle estuvo de acuerdo y asintió con la cabeza. Gudrun me lanzó una mirada y al ver que no reaccionaba, se dio la vuelta inmediatamente para irse. ¿Me ha reconocido? Debería matarlo, o tal vez. Si te atreves a decir una sola palabra, me aseguraré de que mueras una muerte horrible. Gudrun tropezó un paso y asintió con la cabeza. Luego, se fue a toda velocidad. Grisia. Tylen llamó de repente. Cuando volví la cabeza para mirarlo, él estaba increíblemente serio mientras decía: Te debo la vida. Sonreí. El héroe le debe la vida al rey demonio. Tylen, simplemente usa tu vida para acompañarme en jugar este juego. El reino de Kissinger aumentó la recompensa por el rey demonio y las criaturas no muertas nuevamente. Además, Tylen y yo queríamos continuar la cruzada contra el rey demonio. Michelle no sabía qué hacer con nosotros y solo podía seguirnos en nuestro viaje para luchar contra el rey demonio. Debido a que yo ocasionalmente enviaba algunas criaturas no muertas de niveles relativamente altos para que lucháramos, nuestro grupo recolectó mucho más dinero de recompensa que los demás. Atraídos por nuestra fama, muchas personas incluso vinieron de otros lugares, queriendo unirse al grupo de aventureros. Así, nuestro grupo se expandió cada vez más, empezando realmente a parecer un ejército luchando contra el rey demonio. Porque Tylen había repelido a Iyu y salvado a todas las personas en la escena, Tylen, Michelle, Charlotte y yo también nos convertimos lógica y naturalmente en las figuras clave dentro del grupo. Siguiendo las oleadas consecutivas de criaturas no muertas, la destreza con la espada de Tylen también mejoró cada vez más. Su mejora podría decirse que avanzó a un ritmo tremendo. No está mal, no está mal. Si ni siquiera tuviera la fuerza para enfrentarse a Iyu, ¿cómo estaría calificado para ser mi primer héroe? El juego estaba progresando muy bien. Ahora, lo único que me preocupaba un poco era que la Iglesia del Dios de la Luz estaba enviando tropas para luchar contra el Rey Demonio. Sin embargo, por mucho que lo pensara, no creía que Lesus pudiera tener éxito en hacerlo. Ahora, cuando el Rey Demonio acababa de aparecer, la cantidad de elemento oscuro no se había agotado mucho. Si tuviera problemas e incluso muriera, el mundo probablemente sería devorado nuevamente por las tierras de la oscuridad. Por lo tanto, para que Lesus enviara tropas a luchar contra mí, tendría que pasar por todas las diferentes familias reales. Solo el hecho de si el reino del sonido olvidado le permitiría enviar tropas ya era un gran problema. El Papa no podría permitirle hacer lo que quisiera, y además los caballeros sagrados bajo la facción buena y de buen corazón seguían siendo personas que estaban bajo mi mando. Si quería usarlos para atacarme, no podría ser tan fácil. Por mucho que lo pensara, Lesus no podría enviar tropas fácilmente. Incluso si fuera yo quien enviara tropas, también tendría que resolver una gran cantidad de problemas primero. Aunque en teoría, todos los caballeros sagrados tienen que obedecerme, para enviar tropas no solo se requieren soldados.
También tendría que hacer arreglos para la comida, el agua y el equipo. Sin el apoyo del Papa o incluso del Rey, tendríamos que regresar a casa en apenas una semana después del envío. Un ejército hambriento no puede luchar. Sin una razón suficiente, realmente es imposible enviar tropas. Además, Lesus es solo el caballero del juicio. No es el jefe del templo sagrado, por lo que sería aún más difícil para él hacerlo. Porque no creía que Lesus realmente hubiera enviado tropas, había dejado de lado el asunto y no me había molestado en ocuparme de ello durante todo un mes. Solo fue hasta los últimos 2 días, mientras estaba aburrido porque Tylen estaba ocupado luchando contra criaturas no muertas para subir de nivel, y no había nada en el grupo de aventureros, que decidí usar mi visión a distancia para echar un vistazo a la situación dentro de la iglesia del Dios de la Luz. Debido a que estaba lejos y no estaba familiarizado con la dirección, pasé algún tiempo dejando que mis sentidos llegaran hasta la iglesia del Dios de la Luz. Sin embargo, una vez que llegué a la iglesia, casi pensé que había entrado en el lugar equivocado. Eso se debía a que alrededor de la iglesia, los caballeros sagrados llevaban uniformes extranjeros. Si no fuera por el símbolo inalterado del Dios de la Luz en la parte superior, realmente no los habría reconocido. El uniforme que todos llevaban parecía muy nuevo. Parecía que habían obtenido nuevos uniformes. Esto no era mucho, porque en el pasado, de hecho, habían tomado nuestras medidas, diciendo que iban a hacer nuevos uniformes. Sin embargo, simplemente no pensé que incluso el estilo cambiaría tanto. Además, la calidad del material parecía ser mejor que la del uniforme antiguo, y el grosor de la tela había aumentado bastante. Puntos cruciales como el plexo solar y demás incluso tenían cuero cosido entre la tela, para aumentar la defensa. ¿Desde cuándo el Papa se ha vuelto tan generoso? ¿No dijo que como los caballeros sagrados no temen recibir golpes, los uniformes solo tienen que verse bien en apariencia? Solo tienen que verse grandiosos, con el beneficio adicional de engañar a los seguidores. En cuanto al material, cuanto más delgado, mejor. Si no fuera por la lluvia, incluso habría querido usar papel maché. Continué espiando con curiosidad. Algunos caballeros sagrados llevaban armadura, que también parecía nueva. La armadura parecía ser extremadamente resistente, a diferencia de las convencionales de antes. La armadura antigua lucía lujosa y hermosa, y uno se vería inmediatamente el doble de guapo al llevarla. Además, se ajustaba al cuerpo y era cómoda, y el peso también era bastante ligero. Básicamente, se podría decir que la antigua armadura tenía 1000 ventajas combinadas en una, excepto por una desventaja, la falta de defensa. Quién sabe, incluso podría romperse si una clériga la golpeara un poco con su bastón. En cualquier caso, en lugar de depender de la armadura para la defensa, los caballeros sagrados dependían de la luz sagrada para proteger sus cuerpos, eso es lo que solía decir el Papa en el pasado. Los caballeros sagrados también parecían estar interesados en su nueva armadura. De vez en cuando, golpeaban la armadura, y luego mostraban asombro de que la armadura no se hubiera hundido. Esta armadura es realmente buena. Dijo uno de los caballeros sagrados, emocionado. Ya lo sé, ¿verdad? Es mucho mejor que la armadura anterior que solo se podía admirar pero no usar. Finalmente ya no tengo que ser cauteloso con ella, temiendo que dañe la armadura y tener que gastar mi propio dinero para arreglarla de nuevo. ¿Arreglar qué? Si le haces una abolladura, solo usa tu dedo para empujarla desde adentro y volverá a su forma original. Pero la rompí por completo la última vez. Entonces realmente no se puede reparar. Solo escucharlos me hizo sentir triste. Pero el Papa solo me dio esta cantidad de dinero para hacer los uniformes, ¿qué más podía hacer? El caballero sagrado suspiró mientras decía: Si no fuera porque vamos a atacar al rey demonio, probablemente nunca tendríamos la oportunidad de usar este tipo de armadura en toda nuestra vida. ¿Atacar al rey demonio? Aprieto los dientes. ¿Realmente van a venir y atacarme? Además, incluso hicieron una armadura de esta calidad. Papá, ¿qué demonios estás haciendo? La última vez, tercamente no me diste más dinero para los uniformes. Ahora que vienen a atacarme, ¿estás dispuesto a distribuir dinero? ¿Tienes algún tipo de rencor profundo contra mí? No necesito responder mis propias preguntas. Voy a buscar al Papa ahora mismo. Si no puede dar una razón, entonces es mi turno de tener un profundo rencor contra él. Pero antes de encontrar al Papa, vi a alguien más en los pasillos primero. Su rostro realmente se veía muy familiar, pero no podía recordar quién era en ese momento. Liz. Después de echar otro vistazo, no podía estar más seguro. ¿Realmente es el Mayri? Lo miré fijamente, congelado. Hace un año, todavía tenía una cara de bebé en forma de huevo.
Simplemente no había muchos hombres mayores de 20 años que aún pudieran ser descritos como lindos, pero el Mairi era uno de ellos. Sin embargo, ahora, su mentón se había vuelto mucho más afilado y ya no tenía una cara en forma de huevo. A lo sumo, se podría considerar una cara ovalada. No estaba seguro de en qué estaba pensando, para poder tener una mirada tan aguda. Junto con esa nueva armadura ligera para arqueros, simplemente se veía muy imponente. Como era de esperar, la percepción nunca podría sustituir completamente la visión. Anteriormente, no había descubierto en absoluto que la apariencia del Mairi hubiera cambiado tanto. Capitán. El caballero sagrado a su lado, si no me equivoco, debería ser su vicecapitán. Él dijo: Después de reponer nuestras flechas y comprar armaduras, ¿deberíamos usar el exceso de dinero para comprar un lote de flechas con gran poder de penetración? Los caballeros sagrados que lideraba el caballero de la hoja eran todos expertos en arquería. Eran jinetes de primera categoría que podían disparar flechas a sus enemigos mientras estaban a caballo, y blandir una espada para cortar a sus enemigos una vez que caían de su caballo. También eran los atacantes a distancia más importantes del templo sagrado. El Mairi recibió un susto, y el aura imponente que tenía disminuyó momentáneamente a la mitad. Murmuró con cierta incredulidad: Después de comprar equipo, ¿realmente quedan fondos? El Papa está gastando mucho esta vez. Es realmente increíble. Su vicecapitán miró hacia el horizonte mientras decía: Recuerdo que una vez solicité un lote de flechas, y la respuesta del Papa fue que solo comprara las puntas de flecha. En cuanto a los ejes, lidera al pelotón al bosque para cortar madera, y luego adelgázala. Al escuchar eso, el Mairi también mostró una sonrisa forzada. Sin embargo, de repente se detuvo en seco y miró a izquierda y derecha, pero no vio nada. Capitán, ¿qué pasa? El Mairi parecía un poco confundido mientras respondía: No, no es nada. Solo fue que de repente sentí como si alguien me estuviera observando. Probablemente sea mi imaginación. Como era de esperar de un arquero entrenado en la percepción, el Mairi probablemente había sentido mi presencia. Aunque concluyó que era solo su imaginación, eso ya era bastante notable. Por allá. Su vicecapitán señaló hacia una esquina. Tanto el Mairi como yo miramos. Dos clérigas en entrenamiento, de unos 10 años aproximadamente, lo estaban mirando en secreto mientras se escondían detrás de la columna. Una vez que vieron que el Mairi las miraba, inmediatamente corrieron tímidamente. La expresión del Mairi era una vez más confusa, y su imponente aura había desaparecido sin dejar rastro. Se parecía más al El Mairi de mis recuerdos. Pensé que el asunto de Anne y yo ya era conocido por toda la iglesia. Su vicecapitán encogió los hombros mientras decía: Así es, toda la iglesia lo sabe. Sin embargo, las cosas que no puedes adquirir son más valiosas. Capitán, tu valor ha aumentado aún más. En serio. Este mundo ha cambiado. Los solteros dorados no son deseados, en cambio, todos pelean por aquellos que están comprometidos. ¿Qué demonios? Capitán, ¿la iglesia todavía tiene la intención de atacar al rey demonio? Su vicecapitán preguntó suavemente. ¿El plan de enviar tropas parece haber encontrado muchos obstáculos? El Mairi negó con la cabeza y dijo: No importa cuántos obstáculos haya. Simplemente envía las tropas de acuerdo al plan del caballero del juicio. En cuanto a las flechas que mencionaste, ve a ordenarlas. Si las flechas no son lo suficientemente buenas, sería difícil lidiar con criaturas no muertas. Entendido. Su vicecapitán murmuró: Debemos acelerar nuestro progreso si queremos poder enviar tropas a tiempo. Iré de inmediato a solicitar a los artesanos que aceleren su ritmo. Me retiro ahora. Apresúrate y ve. ¿Qué? ¿Ustedes realmente piensan obedecer a Lesus y atacar al rey demonio? ¿Atacarme? El Mairi, ¿has olvidado que soy yo quien es tu superior directo y quien está a cargo del templo sagrado? Grisia. Me quedé congelado. ¿Quién me está llamando? Miré a El Mairi, que estaba frente a mí. Desde que su vicecapitán se fue apresuradamente, él había estado caminando a una velocidad tranquila que no era ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Mirando hacia donde se dirigía, parecía que planeaba regresar a su habitación. No parecía que hubiera abierto la boca para hablar. Grisia, ¿en qué tipo de ensueño estás? Esta es la voz de Charlotte.